Que Dios nos bendiga, hermano. Damos gracias al Señor en esta mañana por sus grandes bondades, sus grandes misericordias y gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos da, especialmente cuando un domingo más de resurrección, recordando o haciendo memoria de aquel día glorioso en que Cristo resucitó. Así que damos gracias al Señor en esta mañana por vuestras familias, gracias por la vida de la iglesia y por cada uno de ustedes que Dios le permite poder ver en este día y contemplar la naturaleza que Él nos ha dado. Quiero poder compartir con usted una reflexión de la palabra del Señor y quiero invitarle en esta mañana a poder orar delante de nuestro Dios. Padre Celestial, a través de Jesús, alabamos, glorificamos su nombre y damos gracias, Señor, por tantas bondades, misericordia que usted ha hecho sobre nuestra vida. Y darle gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por la familia, por los alimentos. Gracias, Señor, por la vida de la iglesia, por cada uno de mis hermanos. Y cada día, Señor, podemos honrarte, glorificarte, aún quizás sin poder congregarnos, pero en la distancia, Señor, en cada hogar hay un templo donde se alaba y se glorifica su nombre. Por eso en esta mañana le damos gracias, Señor, y queremos poder compartir una reflexión de su palabra y poder bendecir la vida de la iglesia, como también la vida de nuestros hermanos enfermos, nuestra hermana Alicia, Señor, ahí en el hospital, que ha ido evolucionando bien cada día, nuestra hermana Mercedes ahí en su hogar, que también está bastante complicada, nuestra hermana Estrella y tantos otros enfermos, Señor, que usted los conoce y sabe. Por eso, Padre, en esta mañana damos gracias por la vida de la iglesia. Tenemos también nuestra hermana Carolina González, ahí también que bastante su salud complicada, Señor. Usted conoce cada enfermo, cada necesidad que hay, bendito Dios, y oramos para que usted la cubra con el poder de su gloria, el poder de su amor y su voluntad sea en favor de su pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y quiero compartir con usted la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios en el libro de Evangelio San Mateo, capítulo 28. El título lleva la resurrección. Vamos a leer del versículo 5, dice así en el nombre del Señor. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús se les salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Que Dios nos bendiga, hermanos, y gracias al Señor por esta reflexión de su palabra. La resurrección es una obra maravillosa que fue realizada en el Señor y que gracias a esa resurrección nosotros hoy día podemos tener, hermanos, vida, podemos tener salud y tantas otras cosas que Dios coloca al alcance de nosotros. Y la resurrección es algo maravilloso cuando meditamos, hermanos, porque si Jesús no hubiera resucitado, Él no estaría allí al lado de su Padre. Y gracias a esa resurrección, Jesús pudo subir nuevamente al cielo y está allí a la diestra de su Padre. Y gracias a esa resurrección, hoy día nosotros podemos tener la libertad de poder desarrollar nuestra vida, la libertad de poder reconocer a Dios,
la libertad de poder engrandecer el nombre del Señor, la libertad de poder vivir en la paz que Él coloca en nuestras vidas. Así que la resurrección, hermanos, es una bendición que Dios permitió. Pero para que hubiera resurrección, para que esta resurrección se desarrollara o viniera hacia nuestra vida, Jesús tuvo que pasar un proceso. Y ese proceso, hermano, fue que tuvo que ir a la cruz, como usted bien lo sabe, lo ha leído y quizás lo ha predicado muchas veces. Pero para que hubiera para que hubiera resurrección, hubo crucificación. Y al haber crucificación hubo dolor, hubo un precio que pagó el Señor por nuestras vidas. Y detrás de todo ese proceso, hermanos, de la resurrección, Cristo pasó un largo camino y que muchas veces el hombre, la mujer, no lo valora, no lo sabemos reconocer. Por lo tanto, en esta mañana, el poder reflexionar en lo que Dios nos ha dado, poder reflexionar en esta resurrección que trajo libertad a nuestras vidas para que hoy día podamos tener esa paz, podamos tener el gozo de su Espíritu Santo en vuestros corazones. Entonces, como decía, detrás de toda esta resurrección, de la crucificación y todo el proceso que le llevó a Cristo ir a esa cruz, Él tuvo que pagar un mayor precio por nuestras vidas. Cuando vemos, hermanos, el pasar de todo lo que Jesús hizo, milagros, obras maravillosas, cómo entregaba la palabra, cómo restauraba corazones, estando aquí en esta tierra junto a sus discípulos, junto a esos hombres que Él había elegido para poder desarrollar el ministerio que su Padre le había dado. Los discípulos estuvieron con Él, caminaron juntos, comieron juntos, entregaron la palabra, fueron a distintos lugares, aldeas y cuantas ciudades para poder entregar esa paz o esa palabra que la sociedad necesitaba escuchar. Y cuántas obras de misericordia que Jesús hizo, demostrando, hermano, la labor que su Padre le había encomendado. Sus discípulos vivieron, palparon en sus propias vidas todo lo que había en Jesús o para lo que había venido el Señor. Pero llegó el momento en que ellos, como hombres, tuvieron que separarse del Maestro porque el Maestro iba a ser crucificado. Y uno de sus discípulos que amaba a Jesús, que había estado con Él, que había ido a todos lugares con el Maestro. Y cuando Jesús le dice a ellos de que se acerca el momento en que iba a ser entregado, en que iba a ser llevado a sentencia, tuvo que enfrentar a Pilato, cuando fue interrogado, después vino todo ese proceso, hermanos. En un momento Jesús le dijo que esa noche muchos se iban a escandalizar de él. Y Pedro, hermanos, fue uno de sus discípulos que dijo que él iba a estar, aun si era necesario, la muerte estaría entregando por estar al lado de su maestro o por estar ahí en ese lugar que Jesús se le esperaba. Entonces, Pedro había decidido quizás en su corazón y más de esas promesas que el hombre hace, dijo: Señor, queriendo decir: Señor, no te preocupes, yo voy a estar ahí. Pero el Señor, que conoce los corazones, que conoce la vida del hombre, lo que pensamos, lo que desarrollamos, el Señor que conoce nuestra vida, lo que estamos pensando aún en este momento, hermano, Él lo sabe todo.
Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Que Dios nos ayude. Que Dios, hermanos, sea sobre nuestros corazones. Jesús tuvo que enfrentar la muerte, el dolor, la desesperación, el silencio, para que usted y yo, para que esta sociedad y la iglesia en sí pudiera tener la libertad que hoy tenemos. ¿Cómo no alabar al Señor? ¿Cómo no reconocer esta obra maravillosa que Él hizo por nuestras vidas? Yo siempre he dicho, Él pagó el mayor precio por nosotros. Por eso, hermano, debemos alabar a Dios. Por eso debemos glorificar al Señor. Por eso debemos seguir adelante manteniéndonos en pie. Pedro dijo, Señor, yo voy a estar ahí. Le dijo, aún si es necesario morir, moriré contigo. Pero no fue así. Porque en los momentos más difíciles, en los momentos cuando más el Señor necesitaba de Pedro, o necesitaba, no sé, un socorro de una ayuda a lo que estaba enfrentando, a la desesperación, al dolor, a la angustia que había en su corazón, de que iba a tener que ser crucificado y que iba a morir. Y cuando fue llevado, y las mujeres, los hombres que estaban allí, le reconocieron a Pedro que era igual que Jesús, porque hablaba como Jesús, caminaba como Jesús. Entonces daba a conocer, hermano, que era de los mismos, como dice la palabra. Pero Pedro, ¿qué hizo? Negó a su maestro y dijo, no le conozco. Yo me imagino, hermano, qué desilusión habrá tenido el Señor, aunque él lo sabía. Él ya sabía que le iba a negar. Pero si nos ponemos en nuestro ser como humanos, qué desilusión tan grande pudo haber tenido Jesús al ver que su discípulo amado, ese que le había conocido, que había estado, que habían compartido, que habían reído quizás juntos, estaba diciendo, no le conozco. Hoy día, la iglesia que fue comprada a precio de sangre, la iglesia que fue rescatada a través de esta muerte, a través de esta resurrección que hoy día se recuerda, hermanos, la iglesia muchas veces con su actuar negamos a este Cristo que murió por nosotros. Muchas veces con nuestra vida diaria de seres humanos que somos, de carne, demostramos, hermanos, y negamos al Señor Jesús. Por eso, instalen esta mañana a meditar, a reflexionar, aún en estos tiempos difíciles de pandemia que vivimos, aún cuando hoy tenemos los templos cerrados, hermanos, donde hay cristianos que dicen, usted conversa con hermanos y dice, no, yo no quiero volver a la iglesia. Me siento cómodo en mi casa escuchando una palabra por las redes sociales, me siento cómodo en mi casa viendo el televisor y no quieren volver a la iglesia, no quieren volver a congregarse. ¿Qué estamos haciendo, hermano, con la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo con este Cristo maravilloso, el que pagó el precio por nuestra vida? A ese que le hicimos tantas promesas. Mire, Pedro había dicho, si es necesario llegar hasta la muerte, a la muerte iré. Y nosotros, ¿cuántas promesas le hemos hecho a Dios, a nuestro Señor, el que murió por nuestras vidas, que dijimos, Señor, voy a estar ahí, voy a apoyar la obra, voy a apoyar a mi pastor, voy a apoyar al cuerpo, voy a hacer todo para que la obra crezca, para que la obra avance? Y hoy día hay muchos hermanos que no quieren caminar, que no quieren ir hacia adelante tomados de la cruz de Cristo, porque se han dado en este tiempo de pandemia, han visto quizás las cosas diferentes, pero sabe,
el Cristo de la gloria, el que pagó el mayor precio, aún vive. Sus discípulos, la gente lo vio morir, lo llevaron al sepulcro, estuvo ahí, pero al tercer día dice la palabra que resucitó y Él vive. Y vive en nuestros corazones. Y eso nos debe alentar, hermano, para seguir adelante. Y si Cristo no está viviendo en su corazón, preocúpese en esta mañana, en este día, de poder que Él viva, que hoy día, en este día domingo, como dice el hombre, dice Pascua de Resurrección, que pueda Cristo nacer en nuestros corazones para darnos ánimo, para darnos fuerza, para darnos fe, hermano, y seguir adelante luchando por esta causa del Evangelio, para poder entregar la palabra del Señor. Y no seamos cobardes como lo fue Pedro. Porque cuando más necesitó el Señor de él, Pedro dijo, no le conozco, no sé de qué me hablan, no le he visto. Que Dios nos ayude y Dios pueda bendecir nuestras vidas para que usted y yo podamos ser valientes y podamos, hermanos, apoyar la obra de Dios, podamos apoyar al cuerpo de Cristo que es la iglesia, podamos apoyar a nuestros pastores que Dios ha puesto por delante, a tantos hombres que llevan, hermanos, una iglesia y que en estos tiempos de pandemia se han sentido quizás solos como lo sintió Jesús cuando Pedro le negó. Que Dios le bendiga en esta mañana y Dios pueda guardar su corazón, su vida, y Dios pueda multiplicar la fe en nosotros para mantenernos firmes a pesar de todo lo que vivamos, a pesar de todo lo que podamos desarrollar. Usted y yo conocemos a Cristo. Él no, ha sido bueno con nosotros. Él ha sido maravilloso. Si hay algo que puedo decir en esta mañana es que Dios ha sido bueno con nuestras vidas. Y gracias a esa misericordia, gracias a esa bondad, gracias a que Cristo ha estado en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro corazón, podemos hoy día sentirnos liberados, podemos sentirnos libres para poder mirar hacia adelante y hacerle frente a esta pandemia, confiado, creyendo, hermano, que no hará daño a nuestra vida. Y si la hace, estamos en las manos del Señor, porque a Él le pertenecemos. Si vivimos, dijo Pablo, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para el Señor. Por lo tanto, estamos en el Señor, confiados de que Él guardará nuestra vida, cual sea la voluntad de nuestro Dios. Si tenemos que partir de esta tierra en este tiempo, partiremos con el Señor. Y si tenemos que seguir viviendo hasta cuando Cristo venga, seguiremos alabando al Señor. Pero no miremos hacia atrás, no retrocedamos, hermanos. Vamos adelante, tomémonos de la mano del Señor. Que ha sido difícil, pero Cristo en esta mañana está en nuestras vidas. Y eso nos debe dar ánimo y fuerza para seguir luchando. Cristo resucitado. Que en esta mañana este Cristo maravilloso le bendiga, este Cristo glorioso le guarde con vida, con salud y con todo lo necesario para enfrentar la vida terrenal. Que Dios bendiga esta reflexión de su palabra y recuerde que la iglesia es usted y somos nosotros. Y donde estemos debemos alabar y glorificar el nombre del Señor. Y ya tendremos ese tiempo para abrir el templo, juntarnos y abrazarnos y poder glorificar el nombre del Señor. Que la paz de Dios sea en sus corazones y Dios les guarde para siempre. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que esta reflexión de su palabra pueda bendecir la vida de la iglesia, la vida de su pueblo. Señor, gracias por tantas bondades, tantas misericordias que usted ha hecho. Usted pagó el mayor precio por nuestras vidas. Usted lo dio todo, guardó silencio, porque antes de esa resurrección usted pasó un proceso donde pagó el precio por nosotros. Usted guardó silencio, no dijo nada, sino que fue a esa cruz para rescatar mi vida y la vida de la iglesia y de cada ser humano, para darnos la libertad que hoy tenemos. Por eso, Padre, le alabamos, le bendecimos en esta mañana y ayúdenos para seguir en este camino y seguir honrándole, seguir glorificando su nombre. Gracias, Padre. Pido tu bendición
En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios le bendiga y la paz de Dios sea sobre sus corazones. Amén.